Como recordarán, en C# podemos tener tipos valor y tipos referencia. Las variables de tipo valor almacenan directamente el dato que se les asignó, mientras que las variables por referencia o tipo referencia contienen precisamente la referencia, es decir, la dirección de memoria que apunta al valor. Ejemplos de tipo valor está el booleano, entero, byte, char, entre otros. Ejemplos de tipo referencia están los string, object y los que definimos como clase, interfaz o delegado. A diferencia de los tipos referencia, cuando usamos tipos valor, no podemos asignarles un valor nulo, simplemente con la palabra reservada null. Es decir, si escribimos el ejemplo que vemos a continuación, int n igual null, esto nos arrojaría un error incluso desde antes que compilemos. Si queremos asignar un nulo a un tipo valor sin errores, lo podemos hacer de la siguiente forma. Como observamos, después del tipo se agrega un signo de cierre de interrogación. Con esto indicamos que el valor de nuestra variable puede ser nulo. ¿Qué sucede realmente cuando hacemos esto? Cuando utilizamos este símbolo, el tipo que creamos es nullable, un strung predefinido del framework .NET que podemos explorar en la documentación oficial. Como vimos, esta documentación, este es el struct nullable y nos presenta un tipo valor al que se le puede asignar un valor nulo. En cuanto a los parámetros, vamos a ver que tiene un parámetro t. Este es el tipo original, o podemos llamarlo un tipo subyacente, con el que definimos la variable. Nos saltamos los ejemplos porque haremos unos más adelante, y aquí está lo que nos interesa: propiedades y métodos. Aquí mencionaré las más destacadas o los que vamos a utilizar más cuando se trate de este struct. HashValue es una propiedad que indica si el objeto tiene un valor válido del tipo subyacente. Si es así, regresa true, y si es nulo, retorna false. Luego, en la propiedad value se regresa el valor del objeto si le ha asignado un valor válido para el tipo subyacente. En los métodos encontramos el método equals, el cual indica si el objeto es igual al otro que se especifica como parámetro. Regresa true si la propiedad HashValue es false y el valor del parámetro que recibió es nulo, o si HashValue es verdadero y el valor de la propiedad value es igual a parámetro. Básicamente, este método nos va a servir para comparar entre dos variables. Luego vemos getValue_default. Esta regresa al valor del objeto o el valor del defecto del tipo subyacente. Y finalmente, getValue_default con t. Este va a ser igual al anterior, pero en este caso regresa el valor por defecto del tipo que se especifica en t, no del tipo subyacente. Nuevamente, cuando vemos todas estas definiciones y algunas características, podemos confundirnos un poco, pero cuando lo veamos en la práctica, estoy seguro de que lo entenderán.